Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Vamos a recordar que en general los factores de riesgo se pueden dividir en factores no modificables y factores modificables. Dentro de los factores no modificables, cabe la pena mencionar la edad como un factor de riesgo importante, sobre todo porque se considera que las personas que se encuentran por arriba de 45 años van a tener mayor riesgo de desarrollo de diabetes debido a ciertos cambios fisiológicos que se van presentando y que te predisponen al desarrollo de resistencia a la insulina. Por otra parte, quizá una de las cuestiones más importantes sea la genética, ya que se ha encontrado que los antecedentes familiares son un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de diabetes. Cuando tienes un familiar de primer grado, este riesgo se eleva hasta 2 a 3 veces, pero puede ser hasta de 6 veces más cuando tienes dos familiares de primer grado que presentan diabetes. Además, la raza juega también un papel bastante importante si hablamos de esa genética que nos rodea. Sobre todo, las personas de origen hispano, japoneses o indioamericanos se encontrarían en mayor riesgo de desarrollo de diabetes, obesidad u otras alteraciones metabólicas relacionadas con el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. De los factores modificables, los más importantes son obesidad, lo que está relacionado con el sedentarismo y la inactividad física. De estos dos, debemos de considerar que la obesidad, relacionada principalmente con el síndrome metabólico, aumenta el riesgo de intolerancia a la glucosa y diabetes en todas las edades. De esta manera, se ha visto que 80% de los casos de diabetes pueden ser atribuidos a la obesidad, lo cual la convierte en uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de resistencia a la insulina a través de un proceso llamado de lipotoxicidad y el estado inflamatorio crónico que se sabe que presenta la diabetes. Y esto nos lleva a considerarla pues como uno de esos factores íntimamente relacionados con los estados de disglucemia. Esto se quiso comparar con la genética, porque también influye de manera importante en el desarrollo de diabetes. Un estudio bastante interesante realizado en Reino Unido hizo 5 grupos de pacientes de acuerdo al riesgo genético y se les midió su índice de masa corporal para comparar el riesgo que daba la genética contra el estado de obesidad que tenían esas personas. Dentro de los resultados y conclusiones se encontraron que aquellos en el grupo con índice de masa corporal más alto tenían un riesgo hasta 11 veces mayor de diabetes, comparado con los participantes que presentaban índices de masa corporal más bajo. Así que una de las conclusiones más importantes es que el grupo con el índice de masa corporal más alto tenía mayor probabilidad de desarrollar diabetes que los demás, independientemente del riesgo genético. Esto nos da la pauta de que, a pesar de tener esta carga genética, la obesidad se convierte en un pivote central en el desarrollo de la enfermedad. Es por ello que es importante, de alguna manera, identificar a la población del riesgo. Evidentemente, nuestro primer punto sería identificar a los pacientes con obesidad y a partir de ahí saber si tienen más factores de riesgo. Esto es porque conforme se vayan sumando más factores de riesgo a la obesidad y sobre todo ante la presencia del diagnóstico de síndrome metabólico, pues el paciente tendrá mayor riesgo de desarrollo de intolerancia a la glucosa o diabetes en el futuro. La historia clínica nos puede dar todos estos parámetros. Sin embargo, también tenemos ciertos cuestionarios de riesgo. Aquí en México utilizamos principalmente el cuestionario de factores de riesgo de la Secretaría de Salud, que es este de acá. Sin embargo, las guías de práctica clínica del CENETEC nos dicen que una de las herramientas más importantes que podemos utilizar para el tamizaje de pacientes en riesgo es la escala FINRIX, que se encuentra de este lado. Y esto coincide
pues con otras asociaciones o incluso con la literatura en donde te dice que pues sí, una de las escalas más importantes para evaluar el riesgo de los pacientes para el desarrollo de intolerancia a la glucosa y diabetes es la escala de Finrix. Vamos a comparar un poco estos dos cuestionarios que utilizamos en México. La más usada es esta, los cuestionarios de factores de riesgo, y fue construida tomando como base cuestionarios de riesgo de la diabetes de la Asociación Americana de Diabetes. Y funciona, sin embargo, no ha sido validada especialmente en población mexicana. O sea, se realizó y se estableció como un método diagnóstico de tamizaje, sobre todo para saber y determinar qué pacientes, de acuerdo al puntaje que sale con las 7 preguntas que tiene este cuestionario, van a ser los candidatos para realizar una glucemia en ayunas, que normalmente la hacemos con un glucómetro, y a partir de ahí tomar ciertas decisiones de cuál va a ser el seguimiento que va a tener este paciente. Sin embargo, y aquí podemos ver, ¿no?, que tenemos estas 8 preguntas y las vamos sumando, ¿no? Y que a partir de 10 puntos o más podemos hacer la glucemia capilar para poder establecer el diagnóstico, ¿no?, que pueda tener este paciente, y no le da importancia, ¿no? O sea, puede ser en ayuno casual, de acuerdo a los puntos de corte que se recomiendan acá. La prueba de glucosa capilar fue mayor o igual a 100 en ayunas o más de 140 causal, tendrá que acudir a un médico, ¿no?, para poder tener una valoración más adecuada y poder llevar a cabo las pruebas diagnósticas. O sea, no es así como que una prueba diagnóstica para establecida, ¿no?, a partir de estos datos, sino que nos da la idea de que los que salgan positivos a esta prueba, y sobre todo si salen con alguna alteración de la glucemia capilar, pues serían los candidatos a ser evaluados de una manera más profunda, ¿no?, a nivel médico, para poder ya realizar un diagnóstico más formal. Por su parte, la escala de Finrix fue un puntaje que se realizó en Finlandia, ¿no?, el puntaje finlandés de riesgo de diabetes, Finrix, y que es un cuestionario para identificar a las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esta se creó utilizando una corte prospectiva de personas que estaban entre los 35 y 64 años. Tiene una serie de preguntas que se realizan y que te van dando un puntaje a partir del cual vas a tomar una decisión dependiendo del total y los factores generales que rodean al paciente. Para poder adaptarla a la población latinoamericana, se hizo una cierta modificación y se creó el LA Finrix, Latin American Finrix. La diferencia principal solamente está dada por los puntos de corte de la cintura, ya que en el puntaje europeo se utilizaban valores de cintura más grandes. Y ya sabemos que para los latinoamericanos y para México, los puntos de corte de 94 para hombres y 90 para las mujeres son los más relacionados con el riesgo de obesidad y el desarrollo de síndrome metabólico. Así que a partir de estos puntajes de centímetros se estableció pues un cierto valor para poder adaptarla. Las demás preguntas básicamente quedaron igual en el cuestionario. En relación a los resultados, te comentan la literatura que pues los puntajes arriba de 10 pueden ser un punto de corte adecuado cuando haces estudios epidemiológicos, pero si estás en el entorno clínico, quizá una puntuación un poquito más alta, sobre todo arriba de 12, podría ser la más apropiada, ¿no?, para poder establecer que ese paciente se encuentra en riesgo de desarrollo de diabetes. Además, la cuestión es de que el Finrix no solamente te detecta a estas personas en riesgo, sino que es un valor pronóstico a 10 años, ¿no?, que mientras más puntaje salga, este paciente va a tener mayores probabilidades de tener diabetes. Aquí podemos observar un extracto de cómo se ve la encuesta de Finrix, y fue sacada precisamente de las guías de práctica clínica de México. Por un lado vemos el cuadro, ¿no?, de edad como factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes o intolerancia a la glucosa, y podemos ver que a partir de los 45 años es cuando empieza el puntaje. Mientras más alto, mayor puntaje. El siguiente punto es la obesidad, que ya vimos que es un factor de riesgo, quizá el más importante para el desarrollo de resistencia a la insulina, y podemos observar los puntos de corte a partir del índice masa corporal.
y posteriormente los perímetros abdominales, ¿no? Donde, pues de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes y otras asociaciones internacionales, pues la cintura es un factor importante para el diagnóstico de síndrome metabólico en sí, ¿no? Podemos observar aquí los puntajes: 0 puntos, 3 puntos o 4 puntos cuando te encuentras muy por arriba, ¿no? Del valor incluso de 102 centímetros, ¿no? Que te daría un valor más alto de riesgo. Por otro lado, aquí tenemos la actividad física: menos de 30 minutos, la frecuencia en que se consumen frutas, verduras a lo largo de los días de la semana. Y bueno, pues si alguna vez se ha encontrado hipertensión arterial como parte también del síndrome metabólico, o si alguna vez se le ha detectado niveles altos de glucosa en sangre, sin importar si esté en el rango de intolerancia a la glucosa o diabetes, pues se le pregunta al paciente si en alguna ocasión le habían dicho que estuviera el azúcar alta, o bien se corrobora, ¿no?, en el expediente que ya hubiera cursado con algún grado de disglucemia. Y por otro lado, los antecedentes familiares. Aquí englobamos pues una serie de factores bastante importantes, como podemos haber visto, ¿no?, en cuestión del desarrollo de la diabetes. Y con todo esto pues tendremos nuestra puntuación total, que podría ser arriba de 12, como os he comentado, para poder establecer que tenemos un riesgo, ¿no?, de desarrollo de diabetes en esta persona, para poder realizar pues ya sea una glucemia capilar en ese momento al menos, o bien pues mandar los estudios diagnósticos más adecuados para poder descartar intolerancia a la glucosa o diabetes. Tenemos aquí la puntuación final. De puntuación total vemos 7 puntos y nos da precisamente el riesgo a desarrollar diabetes en los próximos años, lo cual no nos da el cuestionario de factores de riesgo de la Secretaría de Salud, ¿no? Y podemos observar que a partir de 12 puntos tenemos un 17% de riesgo a 10 años de desarrollar diabetes, y más de 20 puntos nos da un 50% de desarrollo, con un riesgo muy alto, ¿no? Esto también nos puede dar una pauta para que en algún momento sepamos pues qué pacientes quizá podamos intervenir de una manera más intensiva, incluso con tratamiento farmacológico, si es que llegan a tener alteraciones ya de la glucemia en los estudios del laboratorio y se confirma el diagnóstico de intolerancia a la glucosa, ¿no? Que además de tener ya un diagnóstico por laboratorio de disglucemia y además más de 20 puntos en la escala Findrix, pues nos pondría en un riesgo demasiado alto para el desarrollo de diabetes en los siguientes 10 años, lo cual pues podría ser una pauta para poder en este grupo de pacientes dar un tratamiento un poco más intensivo, ¿no? O concientizarlos de una mejor manera. Esto también nos puede ayudar como herramienta educativa para mostrar al paciente pues el riesgo, ¿no?, que pudiera tener en porcentaje del desarrollo de la enfermedad, y poder ayudarlo, ¿no?, a llevar a cabo los cambios en el estilo de vida necesarios para reducir este riesgo. Hay un estudio que se llevó a cabo en México con 125 pacientes. Sin embargo, pues es uno de los que ha evaluado precisamente la escala Findrix, ¿no?, como una herramienta en la población mexicana. Los pacientes pues tienen una edad promedio de 49, 50 años, ¿no? En promedio. Y con esta herramienta el 39.2% se le diagnosticó con prediabetes. Y además encontró un 9.6% de diabetes ya cuando se hicieron las pruebas diagnósticas. La cuestión es de que de todos estos pacientes que fueron identificados ya sea con prediabetes o diabetes, el 44.8% tuvieron puntuaciones de Findrix arriba de 15. Lo cual dentro de las conclusiones, ¿no?, de este estudio, pues se menciona que pues el Findrix es una herramienta con una buena capacidad y sensibilidad para poder identificar a pacientes con prediabetes, ¿no? Sobre todo con el punto de corte arriba de 15. Hubo una sensibilidad de 65% y especificidad del 78%, con un valor predictivo positivo del 69% y valor predictivo negativo del 74%. O sea, una herramienta bastante eficaz para llevar a cabo el diagnóstico de intolerancia a la glucosa y evaluar al paciente en relación a esos factores de riesgo. Por su parte, otras asociaciones como la Asociación Americana de Diabetes prefiere pues básicamente
evaluar a los pacientes que se encuentran arriba de 45 años o que presentan obesidad o sobrepeso a partir del índice de masa corporal, y además que se suman otros factores de riesgo, ¿no? Como los que se muestran en la diapositiva. La intención al final de cuentas es de que, independientemente de que utilicemos algún cuestionario para llevar a cabo la valoración del riesgo y tamizaje de los pacientes, lo más importante pues es tomarse el tiempo verdaderamente de identificar primero qué pacientes tienen obesidad, ya sea con índice de masa corporal o bien la cintura, ya que esto los pondría en un riesgo alto, como hemos mencionado, solo por parte de la obesidad, y a partir de ahí evaluar con la historia clínica, pues qué otros factores de riesgo pueda tener este paciente, lo cual nos pueda dar la intención de solicitar los estudios diagnósticos adecuados para poder realizar, pues, el diagnóstico de alguna disglucemia en relación a la intolerancia a la glucosa, o bien hacer el diagnóstico de diabetes en estos pacientes que se encuentran con diversos grados de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Así que una de las recomendaciones sería que tratemos de evaluar verdaderamente qué riesgo tiene cada uno de los pacientes que se presentan en nuestro consultorio, independientemente de la causa que los haya ido a acudir, ¿no? Haya hecho acudir con nosotros. Así que independientemente de la enfermedad por la cual se están tratando, pues debemos establecer estas medidas preventivas. Debemos ser totalmente proactivos y no esperar a que el paciente pues o tenga sintomatología o bien encontremos valores de glucosa elevados, ¿no? Como hallazgo en un laboratorio. Quizá deberíamos ser un poco más proactivos, ¿no? Como he mencionado en esto, y adelantarnos entonces al diagnóstico de la diabetes o de la intolerancia a la glucosa incluso, ¿no? Para poder abordar estos factores de riesgo incluso antes de que se llegue a presentar una alteración en la función de la célula beta, y tratar la resistencia a la insulina y la obesidad como uno de los factores principales que desarrollan la diabetes actualmente en las personas alrededor del mundo.